Bueno, buenas tardes. En la sesión de hoy lo que os propongo es un recorrido comparado por dos tópicos de la cultura del arte y de la música cristianas, como son la Pietà y el Stabat Mater, que son dos motivos gemelos, como digo, dos tópicos que me gustaría a lo largo de esta sesión analizar a la luz de la transformación que han sufrido a lo largo de los siglos, más o menos desde la Edad Media hasta el siglo XX. Por supuesto no va a ser un recorrido exhaustivo, detallado, porque es imposible, es un tema que desborda los límites de esta conferencia, incluso de este curso, porque es infinito, es decir, uno no puede nunca terminar de estudiar el impacto de ese motivo en el arte y en la música, e incluso en otras artes paralelas también podríamos entrar, donde la Pietà tiene su propia influencia. Pero sí me gustaría al menos destacar unos cuantos motivos favoritos míos y creo que representativos además de distintas maneras de entender ese tópico visual y auditivo, como digo, y tratar de entender qué significa. Y ahí es donde vamos a la importancia que en general tiene este curso sobre la Biblia, el impacto de la Biblia en el imaginario literario, filosófico, artístico, musical, etcétera, que es lo que nos viene ocupando en las dos ediciones que llevamos celebrando. Porque es importante recalcar que somos lo que vemos y lo que nos han enseñado a ver. Es decir, que vemos lo que podemos. No somos conscientes, creo yo, de hasta qué punto cualquier ciudadano de Occidente está influido de una manera detallada por las imágenes en las que se ha criado. Es decir, seamos o no creyentes, somos todos hijos de la civilización cristiana y, por tanto, estamos sometidos a una influencia muy fuerte y todavía muy visible de lo que ha sido el control de la imagen por parte del cristianismo a lo largo de los siglos y la crucifixión o las escenas de la vida de Jesús, como vimos con Estela Ocampo la semana pasada, o la escena de la Pietà, son escenas que configuran nuestra forma de entender el mundo, incluso el dolor, y, por supuesto, nuestra relación con esa idea de la divinidad que ahí se dibuja, y que ahí se ha vehiculado a través de las imágenes y a través de los siglos y a través de los cantos y de las músicas de distinta manera, y como espero demostrar hoy, incluso para expresar todo lo contrario de lo que se empezó a proclamar, a difundir, cuando se acuñó el tópico del Stabat Mater y el tópico de la Pietà. Vamos a acceder, por tanto, a esos tópicos a través de la vista, por un lado, y por otro, del oído, que son dos formas muy distintas de experimentar la idea de que un Dios muere, de un Dios que se hace hombre para experimentar por primera vez la muerte y salvarnos a todos, que es algo extrañísimo ya en la historia de la teología. Un Dios que por primera vez se hace hombre para experimentar la muerte y para salvarnos a todos nosotros individualmente, que ese es en última instancia el mensaje, el cometido del cristianismo, el gran invento del cristianismo a lo largo de los siglos y que también funcionó mientras duró la fe en esa creencia. Tanto el Stabat Mater como la Pietà son una conmemoración de la muerte de Cristo junto a su madre. Es la escena justamente posterior al descendimiento de la cruz, el momento en que la madre de Cristo sostiene el cadáver de su hijo en brazos. Y veremos qué significación tiene eso y cómo se ha ido representando. Por su parte, el Stabat Mater es el canto paralelo a esa imagen. Es una loa que también cuenta y canta esa escena. Y es un himno del siglo XIII atribuido al franciscano Jacopone da Todi, que dice, en su primera estrofa en latín, Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, pentransibit Claudius. Y en la traducción del canto completo dice, estaba la madre
dolorosa junto a la cruz, lacrimosa, mientras pendía el Hijo, cuya ánima, gimiente, contristada y doliente, atravesó la espada. Oh, cuán triste y afligida estuvo aquella bendita madre del unigénito, languidecía y se dolía la piadosa madre que veía las penas de su excelso Hijo. ¿Qué hombre no lloraría si a la madre de Cristo viera en tanto suplicio? ¿Quién no se entristecería a la madre contemplando con su doliente Hijo? Por los pecados de su gente vio a Jesús en los tormentos y doblegado por los azotes. Vio a su dulce Hijo muriendo desolado al entregar su espíritu. Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor, contigo quiero llorar. Haz que mi corazón arda en el amor de mi Dios y en cumplir su voluntad. Santa Madre, yo te ruego que me traspases las llagas del crucificado en el corazón. De tu Hijo malherido, que por mí tanto sufrió, reparte conmigo las penas. Déjame llorar contigo, condolerme por tu Hijo mientras yo esté vivo. Junto a la cruz contigo estar y contigo asociarme, en el llanto es mi deseo. Virgen de vírgenes preclara, no te amargues ya conmigo, déjame llorar contigo. Haz que llore la muerte de Cristo, hazme socio de su pasión, haz que me quede con sus llagas. Haz que me hieran sus llagas, haz que con la cruz me embriague y con la sangre de tu Hijo. Para que no me quemen las llamas, defiéndeme tú, Virgen Santa, en el día del juicio. Cuando Cristo haya de irme, concédeme que tu Madre me guíe a la palma de la victoria. Cuando el cuerpo sea muerto, haz que al ánima sea dada del paraíso la gloria. Amén. Es una identificación, por supuesto, del hombre, de cualquier hombre, con el Hijo que muere, como digo, para salvarnos individualmente. Veremos qué origen tiene eso. Por su parte, la pietà, lo que conocemos con el motivo de la pietà o la piedad, es un motivo pictórico y escultórico también, como veremos, cultivado desde la Edad Media, en el que, como digo, vemos el cuerpo muerto, el cadáver, que ya en su etimología significa algo que ha caído, el cadáver de Cristo en brazos de su madre. Según Guido Ceronetti, un gran sabio italiano, hebraísta, traductor del Cantar de los Cantares, que ha muerto este verano, por cierto, con 92 años, según Ceronetti, cito literalmente, la superioridad del cristianismo sobre sus orígenes monoteístas es resultado de no haber rechazado la imagen humana. Existe más revelación en las imágenes de la tradición cristiana que en sus escrituras, más luz en sus figuras que en todos sus libros. El cristianismo, más que palabra, es pintura. Probablemente Ceronetti, al ser un experto también en el Antiguo Testamento, está pensando en esa diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Mientras el Antiguo Testamento es palabra, sobre todo es verbo, y mientras en la cultura hebrea la palabra es tan importante, y de hecho lo es prácticamente todo, en la cultura cristiana es verdad que más que la palabra de los evangelios, ha tenido relevancia y ha constituido, por así decirlo, los fundamentos teológicos de la religión, la imagen, la pintura. ¿Y de qué manera? En el orbe católico, ¿verdad? La pietà, además, empieza a cultivarse en la pintura cuando empieza a importar la humanidad de Cristo y la figura de Cristo pierde el hieratismo propio del arte más primitivo, más antiguo. En latín, pietas significa la postración ante los dioses y también el afecto entre padres e hijos. Y eso es precisamente lo que representa la pietà cristiana. Una madre llorando la muerte de su hijo, pero al mismo tiempo mostrando y celebrando ante el mundo que ese cadáver ha sido convertido en Dios y en Salvador de todos y cada uno de nosotros, en el que por fin da sentido a la muerte de todos y cada uno de nosotros, que era el gran problema que venía arrastrando Occidente hasta entonces. Tengo para mí que tanto en la Pietà como en el Stabat Mater se concentra lo más esencial de la mitología cristiana, su fundamento y su cosmovisión, todavía más incluso que en motivo de la crucifixión, para mí. Es una opinión personal, otros verán
en la crucifixión un motivo mucho más importante, pero yo creo que en la pietad es donde realmente se dibuja la verdadera cosmovisión, el verdadero mensaje del cristianismo. Creo que el origen teológico que informa la pietad puede concentrarse, puede concretarse en el Evangelio de San Juan, que como sabéis es el más alejado históricamente de los hechos narrados, a diferencia de los llamados sinópticos, que están más cerca en el tiempo. El Evangelio de San Juan es el más poético, es el más filosófico, el más neoplatónico, el que por tanto genera más doctrina teológica en torno a los hechos de la vida de Jesús. Y en concreto, en la tercera de las llamadas séptima verba, las 7 últimas frases de Cristo, en Juan 19, 25, 27, leemos lo siguiente, lo que es, por así decir, el subtexto que siempre acompaña a la pietad en la pintura. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo amado, probablemente el apóstol Juan, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde entonces aquel discípulo la recibió en su casa. Luego Jesús muere y desciende de la cruz, pero antes de morir ha llamado mujer a María, a su madre, y le ha dicho al discípulo, símbolo, por tanto, de toda la comunidad cristiana, de todo el orbe, que esa mujer es su madre. Es decir, Cristo lo que hace ahí es un acto de desposesión en el que pierde su identidad vecinal para convertirse en hijo de Dios. Al descender de la cruz, el cuerpo muerto no es hijo, sino Dios, y la madre no es madre de un hijo muerto, sino madre de un Dios recién creado. Esto, por supuesto, en términos teológicos. Eso es lo que ocurre en esa escena del Evangelio de San Juan. Hay, por tanto, un descenso que es un ascenso, un cadáver que es espíritu, y la madre cae con el hijo. Lo mismo que cuando ascienda, también ascenderá con el hijo. Algo a lo que también se refirió Lola Josa en su conferencia. Si uno se detiene a pensarlo, y nos cuesta mucho, porque como digo, somos hijos todos del cristianismo, nos guste o no, la mitología cristiana es rarísima. ¿Qué hay detrás de todo esto? Cuando uno empieza a pensarlo con detalle, empiezan a formulársele preguntas. Somos una cultura concebida a partir de un Dios hecho hombre que ha sido alumbrado sin la intercesión del cuerpo. Una mujer virgen, que luego, mucho más tarde, será incluso proclamada sin pecado concebida, el dogma de la Inmaculada Concepción, ha sido preñada por el Espíritu Santo, por la Ruá hebrea. María, ya lo vimos también en la conferencia de Lola Josa, en cuanto a mitos, probablemente un desplazamiento, una variación de las dioses maternales griegas y orientales, Artemisa y Diana. Nosotros celebramos el Día de la Madre de Dios de agosto, que es el día en que en la antigüedad se celebraba el Día de Artemisa o de Diana. Y de todo eso, ya del mito de María, nos habló con mucho detalle y mucho conocimiento Lola Josa, y a ella me remito. Son, en cualquier caso, variaciones en torno a dioses de la fertilidad, que en este caso alumbra sin intervención humana, sin cuerpo, sino tan solo a través de una intervención divina, de un paso divino. El cristianismo es, por tanto, una religión en la que el espíritu se hace carne sin la intervención de la carne. El mito de la encarnación, que está en el centro latente de todo el cristianismo y que es uno de los inventos más raros, más extraños de la historia de las religiones. El descenso de la cruz es, como digo, un ascenso y una salvación del espíritu y del cuerpo. Cristo redime a la humanidad individualmente, encarnándose. Recordemos también luego el mito de la resurrección de los muertos y la resurrección de los cuerpos, que tiene una literatura teológica también infinita. Por ejemplo, en Dante, en el Paraíso. Según Karl Lewitz, un gran filósofo discípulo de Heidegger, judío, el cristianismo proclama el fin del mundo. Es decir, proclama que el mundo ha terminado y lo hipostasía todo a un mundo por venir, a una salvación que tiene que producirse en otro mundo. El mundo terminado
y se anuncia a otro mundo el reino de los cielos. Ese es el mito de la salvación hebrea que preside toda la historia de la filosofía hasta Hegel y Karl Marx. Todavía buena parte de la doctrina marxista vive de ese mito de la salvación de origen hebreo, en el que el mundo siempre está por llegar, siempre está por salvarse, cancelando, por así decirlo, el mundo presente que tenemos ante nuestros ojos. Hay también en la religión cristiana una extraña, extrañísima y casi se diría que sospechosa obsesión por el cuerpo. Lo que se exhibe en estas pinturas que vamos a ver es un cuerpo, varios cuerpos, el cuerpo de un muerto que al mismo tiempo quiere representar vida. Y yo creo que la Pietà y el Stabat Mater son el testimonio pictórico y musical de esa fundación mítica. Creo además que proponen una forma de relación con el dolor, con el sufrimiento, con la pérdida, a la que dan un sentido. Yo creo que se podría escribir una historia de nuestra civilización desde Grecia o desde las civilizaciones orientales hasta el presente a través de la relación que hemos establecido con el dolor. Si uno analiza la relación que se establece con el dolor en Sófocles, en Lucrecio, en Séneca, en Dante, en Shakespeare, en el romanticismo, se escribiría una historia muy detallada de lo que ha sido nuestra civilización y cómo hemos dado sentido al dolor a lo largo de los siglos. Pues bien, la Pietà, estudiar la Pietà y el Stabat Mater supone tomar conciencia de la relación que con el dolor hemos establecido a través del cristianismo y también, como veremos, cuando el cristianismo empieza a ocultarse en la civilización occidental. La Pietà es un arte hecho para acompañar, para ornamentar la oración en el templo. Fijémonos, por ejemplo, en este primer ejemplo que os traigo, que ya veis, que es la Pietà de Van der Weyden. Van der Weyden, nacido en 1399 en Tournai, entonces una de las principales ciudades de Francia, pero enclavada en los territorios de los duques de Borgoña. Van der Weyden vivió entre Tournai y Bruselas, donde su nombre se tradujo finalmente al flamenco como Roger van der Weyden, y donde murió en 1564. Poco más se sabe de su vida. Esta es una Pietà clásica y típica, donde están los personajes que siempre nos encontramos en la Pietà, ¿verdad? El Cristo descendido de la cruz, en brazos de la Madre, la Virgen María, a un lado el apóstol Juan, también dando consuelo, y al otro María Magdalena. Esos son los personajes que aparecen, como digo, solo en el Evangelio de San Juan, puesto que en los sinópticos no aparece ninguno de ellos. No hay nadie en el descendimiento de la cruz. Aquí, con el bote de los ungüentos con que María Magdalena había querido dar consuelo a Jesucristo. Pues esto tenemos aquí, digamos, lo que puede ser una imagen fundacional, arquetípica de lo que es la Pietà. Traigo esta imagen también a colación, que es la Pietà Memnon, se llama, que es un mito griego, para, de alguna manera, ejemplificar hasta qué punto nosotros estamos influidos por el imaginario cristiano. Y esto, que es un mito griego de una figura femenina con un cadáver masculino, inmediatamente lo asociamos a la Pietà cristiana. Evidentemente no es una Pietà cristiana porque todavía no había sucedido, pero cualquier imagen de una madre con un hijo muerto inmediatamente remite a esa imagen fundacional del cristianismo. Y en la historia del arte se llama la Pietà Memnon. Aquí tenemos, a mi juicio, una de las... no es exactamente una Pietà, pero es un descendimiento, es decir, el momento previo a la Pietà, pero quiero traerlo porque es uno de los más impresionantes, uno de los más ricos y más complejos, uno de los cuadros frente a los cuales uno puede estar más tiempo contemplando detalles y casi nunca terminaría. Lo tenéis en el Prado, en una sala pequeñita donde normalmente no hay nadie, y uno puede ir allí y pasarse un buen rato, hoy en día incluso escuchando música, un Stabat Mater, y perderse en el magma de señales
y de símbolos que sigue emitiendo esta pintura verdaderamente prodigiosa, ¿no? En su factura, por un lado tenemos aquí al Cristo que está siendo descendido. Tenemos aquí unas figuras masculinas, aquí uno de los criados que ha quitado los clavos de Jesucristo. Aquí tenemos a un anciano que puede ser Nicodemo, que puede ser fariseo, mi jefe judío. Este podría ser José de Arimatea, el rico que prestó su tumba a Jesucristo. Aquí otro criado también con los ungüentos de María Magdalena, el perfume de nardo auténtico y costoso, con que ella ungió los pies de Jesús, según el Evangelio de San Juan. Aquí tenemos al apóstol Juan. Aquí a una hermanastra de la Virgen, María Salomé. Esta podría ser también otra hermanastra de la Virgen, María Cleofás. También según distintos relatos evangélicos. Y esta es María Magdalena. Pero fijaos en la composición, con esta forma de T, el dorado del fondo, que remite a la divinidad, y luego este paréntesis que conforman las figuras de Juan y de María Magdalena, que se retuerce de dolor. Normalmente María Magdalena en las Pietas es el símbolo de la desesperación humana frente al dolor, la que expresa, por así decirlo, el dolor más mundano, el dolor más desesperado, más desgarrado, también más erótico, probablemente. Y esta postura prácticamente imposible que hace María Magdalena nos habla de ese dolor ensimismado, de ese dolor que realmente no quiere ver la simbología que aquí se representa, sino que es un dolor propio, privado, escindido y prácticamente irredimible. Y después está, por supuesto, la caída de Jesucristo como un ave abatida, y la réplica, fijaos, de la madre. La madre replica la caída exactamente la misma que el hijo. Ha empalidecido, se ha desmayado y está replicando exactamente la muerte del hijo, del cuerpo. Cuando el hijo cae, cae la madre. Lo que siempre me sorprende frente a esta pintura es la extraordinaria artificiosidad del cuadro y al mismo tiempo la extraordinaria vivacidad que tiene. Esa mezcla tan difícil de máximo artificio y máxima veracidad. Uno puede notar el dolor de cada uno de los personajes, a pesar del detalle con que está construida la armonía del conjunto. Bien, para empezar a ilustrar también auditivamente este viaje, os pondré ahora una Stabat Mater de Josquin des que es un compositor franco-flamenco, nacido en 1440 y fallecido en 1521, de que se sabe muy poco. Fue discípulo de Johannes Ockenheim, fue cantor de la Catedral de Milán, estuvo al servicio de la Capilla Papal en Roma, luego en Florencia, en Módena y Ferrara, pero en cualquier caso es uno de los autores más importantes polifónicos de la época. Por desgracia, no os podré poner con toda la extensión que quisiera estas piezas musicales, porque si no estaríamos aquí hasta las 12 de la noche y saldríamos transformados y todos convertidos. Pero bueno, unos minutos sí tengo que poner. Fijaos en la composición a capela, sin instrumentos, en la arborescencia de las voces, en la horizontalidad, en la pureza
cristalina. Como habéis visto, es una muestra primitiva pero extraordinaria del motivo del Stabat Mater. Y de las imágenes también os he traído esta pietà, que es una pietà de esta ciudad, de Barcelona, está en el Museo de la Catedral, la pietà de Bermejo, llamada pietà d'Esplà, que además tenéis la oportunidad ahora, ha sido restaurada, y la tenéis en una magnífica exposición en Lemnac, ha estado hasta ahora en el Prado, y creo que fue la semana pasada cuando se inauguró, y hay una muestra maravillosa de este pintor, Bermejo, pintor cordobés que trabajó en Barcelona, que sabemos muy poco, nació en 1440 y fallecido en 1501, y muy influido por Van der Weyden, precisamente, y toda su obra es un verdadero prodigio. Aquí tenéis una pietà muy clásica, con un San Jerónimo, o la Virgen, el cadáver del Hijo, y este paisaje de fondo que es verdaderamente prodigioso, y que en la restauración que han hecho ha vuelto a resplandecer con una luz impresionante. El siguiente ejemplo que os quería traer también es muy conocido, es un tópico visual prácticamente. La primera pietà de Miguel Ángel, hecha cuando tenía tan solo 25 años, la Piedad de Roma, que es absolutamente emocionante igualmente. Es una pietà muy curiosa por muchas razones. Su extraordinario verismo, por supuesto. La belleza que transmite, la serenidad que transmite también la escultura. La inverosímil, pero yo creo que muy buscada, juventud de la Virgen María, que parece una Venus clásica. Está en una edad fértil. Es una madre muy joven, prácticamente más joven que el cadáver que sostiene. Y está hecho, creo yo, para enfatizar ese mensaje de una madre que da a luz
al mundo a un cadáver que sirve para redimir la muerte de todos. Fijaos aquí en esta visión cenital, esa imagen prácticamente fetal del cadáver de Cristo, y la mano con que sostiene, por una parte, al cadáver y la otra con que lo ofrece. Lo ofrece, lo muestra. En la escultura, además, la figura de la Virgen es muchísimo más grande que la del cadáver. Es una, digamos, descompensación irrealista muy buscada para el efecto óptico por parte de Miguel Ángel. Y ahí tenemos el parto de un cadáver, un parto de oscuridad que eventualmente tiene que ser un parto también de luz. Tenemos luego otra de las pietas de Miguel Ángel, atribuida al menos a Miguel Ángel, la pietà de Palestrina, del Palazzo Barberini en Roma, de fecha incierta, entre 1547 y 1549. Es de hecho, más que una pietà, también un descendimiento. Las figuras que están detrás podrían ser Nicodemo y José de Arimatea, como ya hemos comentado. Y se considera muchas veces un boceto escultórico, pero tiene una fuerza artística tremenda y que muy bien podría ser de Miguel Ángel. Luego pasamos ya a una piedad muy interesante, que es la piedad de Florencia, que Miguel Ángel hizo con 80 años, es decir, prácticamente el reverso de la pietà de Roma. Es probablemente una pietà inacabada, no del todo obra de Miguel Ángel. Probablemente esta figura de aquí, que sería María Magdalena, no es de Miguel Ángel. Esta figura, que podría ser Nicodemo, es un autorretrato de Miguel Ángel. Es el propio Miguel Ángel que se autorretrata con 80 años. Y estas figuras, la del hijo y la madre, que sostienen, prácticamente se funden los dos rostros, sí que son muy probablemente de Miguel Ángel. Ese tronco caído del cuerpo que no se sostiene, esa caída, por detrás que sale el propio artista contemplando su propia obra, y también podríamos decir su muerte inminente, ya que es Miguel Ángel, como digo, ya muy mayor. Y la pietà última de Miguel Ángel, y que es una de las más impresionantes que se han hecho jamás, que es la pietà Rondanini, que es la última, una de las últimas obras de Miguel Ángel. Está en Milán, en el Castillo Sforza, y en la que Miguel Ángel estuvo trabajando hasta probablemente 6 días antes de su muerte. Aquí fijaos ya en el despojamiento estilístico que se ha llevado a cabo. Ya no hay más figura que la de la madre y el hijo, pero prácticamente en una sola pieza, en un solo tronco, los dos se han fundido en una misma caída. Y vamos a escuchar ahora otro Stabat Mater, esta vez el de Palestrina, pieza también polifónica, a capella y bellísima. Fijaos también la pureza de las voces, sin acompañamiento instrumental.
Bien, ese es el motivo del Stabat Mater en el Renacimiento, músico del siglo XVI. Aquí otro detalle de la Pietà Rondanini. Y aquí tenemos unas pietas también más conocidas, la de Tiziano, la última obra de Tiziano, una obra final, terminal, que Tiziano pintó para su propia tumba en el altar de la Capilla de Cristo de la iglesia Santa María Gloriosa dei Frari, y que no pudo terminar, lo terminó un discípulo suyo. En los laterales encontramos dos estatuas representando a Moisés y a la Sibila. Moisés es un poco la prefiguración de Cristo, la Sibila anuncia la resurrección y la crucifixión. Está la Virgen, por supuesto, con el cuerpo de Cristo. María Magdalena otra vez clama al mundo ese dolor que ya hemos visto, la desesperación del dolor sin sentido, podríamos decir. Este anciano podría ser otra vez José de Arimatea o quizá San Jerónimo o el Santo Job. Es en cualquier caso un testamento pictórico que hace Tiziano de todo su estilo, donde se acusan influencias de Giovanni Bellini, de la arquitectura de Giulio Romano, de la escultura clásica, por supuesto, y también de Miguel Ángel. Y está pensado además para la propia muerte y por tanto como una forma de consuelo para el propio deceso de Tiziano. Y con esto escuchamos un fragmento de quizá de lo que es el Stabat Mater más difundido, que es el de Pergolesi, el que más se suele interpretar y escuchar en Semana Santa, lo habéis oído miles de veces, y este ya, fijaos que tiene acompañamiento musical. Pergolesi es un músico ya del siglo XVIII, que murió muy joven. La obra original está compuesta para dos castrati. La Iglesia entonces prohibía a las mujeres exhibirse y cantar en lugares de culto, uno soprano y otro contralto, aunque ya hoy en día se representa por una soprano y una mezzosoprano. Pergolesi además concibió este Stabat Mater para una orquesta de cuerda y bajo continuo, con los violines distribuidos en dos grupos. Es bellísimo. ¿Se puede dar un poco más de volumen? No. ¿Puede dar un poco más de volumen? Me parece que se oye muy poco. Antes cuando lo he probado se oía mejor. Esta manía de ponerlo todo bajo. Ahora mejor, ¿no? Fijaos que ya estamos en otro mundo completamente distinto al mundo que escuchaba las piezas de Josquin des Prez y de Palestrina. Es un mundo mucho más sofisticado.
Como digo, estamos a principios del siglo XVIII. Es, por así decirlo, ya casi el final de toda una tradición musical que ha ido evolucionando paralelamente al tópico pictórico que hemos visto. Y ahora ya, en este viaje rápido que estamos haciendo por el motivo, nos acercamos a un momento completamente distinto, pero en el fondo no lo es tanto. Como sabéis, a finales del siglo XVIII, a partir de la Revolución Francesa, se produce un cambio radical en toda Europa, una inversión en todos los órdenes, en el orden político, en el religioso y en el social, que afecta a la representación artística, a la creación literaria y también a la composición musical, por supuesto. Empieza, por así decirlo, el mundo que todavía estamos habitando nosotros, que es el mundo de la modernidad. Y empieza, por así decirlo, el romanticismo. Se acaba con el poder de las monarquías absolutas, el pueblo, el demos, la democracia, toma el poder, se instaura ya la figura del intelectual, la propaganda política, y empieza lentamente a hundirse el dios del cristianismo que había gobernado Europa durante más de 1000 años. Esa revolución, ese seísmo tremendo, que viene precedido por una enorme matanza también, es el seísmo que todavía estamos viviendo en el siglo XXI. Todos somos hijos todavía de lo que ocurrió durante la Revolución Francesa y durante el romanticismo. Por eso tenemos que volver una y otra vez al romanticismo, a lo que ocurrió entre 1789 y 1810, más o menos, para tratar de entender qué pasó allí en Europa, qué es lo que ocurrió allí, para que surgiera el mundo que todavía hoy estamos habitando. Y fijaos en la siguiente imagen que os traigo, que es icónica, que habéis visto todos, pero que probablemente nunca habíais asociado con una pietà, que es la muerte de Marat, de Jean-Louis David. La muerte de Marat de Jean-Louis David es en sí misma una pietà. No solo porque David se basó en esta pintura de Caravaggio, en este descendimiento de la cruz de Caravaggio, fijaos en este brazo, para componer su particular representación dramática de un asesinato de un líder político, como es Marat, que fue asesinado en la bañera. Marat tenía una enfermedad cutánea, tenía muchos picores, probablemente era celíaco, y estaba en la bañera para aliviar esos dolores cuando se le acercó Charles Corday, que quería matarlo, con el pretexto de pasar una lista de traidores a la causa que debían ser ejecutados, y que Marat cogió y, mientras estaba despistado leyendo la lista, Charlotte lo apuñaló y murió desangrado en esta bañera. Pero fijaos que el motivo sigue siendo el mismo. El motivo es una pietà donde ha desaparecido el elemento religioso. La madre, la Virgen María, ya no está, es la bañera, pero la bañera es la República, y el cadáver que se ofrece es el cadáver de Marat, que es el héroe y el nuevo icono de masas. Y sigue siendo, de alguna manera, estrictamente una pietà, pero una pietà ya laica, contemporánea y, por así decirlo, revolucionaria, cuya imaginería llega incluso al periodismo del siglo XX con la muerte de Che Guevara. La muerte de Che Guevara, esta foto, que es también icónica y es una foto también para las masas, tiene indudables recuerdos cristológicos de descendimiento de la cruz. Y está hecho además con esa intención. Y es ya indisociable de la imaginería cristiana cualquier imagen que tenga esa voluntad de representación, de redención social, como tiene la imagen del Che Guevara. Pero antes fijaos que también alguien como Goya fue el primer artista en Europa
que empezó a darse cuenta del cambio que se había producido y fue el primer reportero, por así decirlo, que salió a la calle y empezó a dibujar cadáveres. Empezó a dibujar cosas que hasta entonces no se habían visto pictóricamente. Y fijaos en este grabado de los desastres de la guerra, que bien podría ilustrar Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt, como un soldado contempla con absoluta indiferencia 3 cadáveres ahorcados, también a su vez de evidente asociación cristológica. Y es también Goya quien pinta este autorretrato, atendido por el doctor Arrieta, donde Goya le agradece, en este texto que veis aquí abajo, al doctor Arrieta que lo hubiera salvado de una dolencia, lo hubiera salvado en última instancia de la muerte. Pero la composición también guarda similitudes muy evidentes, muy claras, a mi juicio, con una pietà laica. Es, de hecho, una pietà laica. Al fondo se ven unas figuras femeninas, que pueden ser una representación de las parcas, o bien de las mujeres con las que en aquel momento vivía Goya, al final de su vida. Pero es evidente para cualquier pintor, como lo era Goya, formado en la tradición europea, que a la hora de componer este homenaje al médico y a la ciencia, tenía también en la cabeza una pietà, donde la Virgen María ya no es una diosa, y él mismo tampoco es, por supuesto, un dios, sino que es la ciencia la que aquí está sosteniendo la vida de este Goya, que fijaos cómo se agarra la vida a esta sábana, casi desesperadamente, como hará Beethoven en su cuarteto 132 en el Adagio, que también está dedicado a la divinidad después de haber sufrido una larga enfermedad. Si escucháis el cuarteto 132, el segundo movimiento, viendo este cuadro, os haréis una imagen ya muy completa de algo que en el fondo es muy parecido, y dos artistas que por otra parte se pueden comparar con mucha pertinencia. Y ya llegamos al siglo XX con la eclosión de las vanguardias y la subversión del mito. Aquí tenemos una pietà de Oskar Kokoschka, el pintor expresionista. Es propiamente una pietà, un cartel. Una pietà psicoanalítica de Max Ernst, en la que el artista está en brazos de su padre. Un detalle de una pietà que suele pasar desapercibida, que está en el Guernica de Picasso, donde ya aquí simplemente la madre es puro dolor y el hijo es puro cadáver. Ya no hay ningún tipo de redención espiritual, el cuerpo es un cuerpo caído y no hay absolutamente nada. Como también lo será en la obra fascinante de una pintora expresionista, Käthe Kollwitz, alemana, que estuvo toda la vida obsesionada por el motivo de la pietà. Este es un dibujo muy temprano, una litografía, que empezó a pintar a mujeres con hijos muertos en brazos antes de que ella misma perdiera a su hijo en la Primera Guerra Mundial. Y luego hiciera esta escultura, que también es muy icónica, muy conocida, no sé si la habéis visto, en Unter den Linden, en el Neue Wache, en el edificio de Schinkel, en Berlín, que se ha convertido ya en un homenaje perpetuo a las víctimas del totalitarismo. Es una habitación vacía con un óculo cenital. Por lo tanto, cuando llueve o nieva, la escultura se cubre, por ejemplo, de nieve. Es una madre meditando sobre el cadáver de su hijo. Un brazo le sostiene la cabeza y con el otro, con la otra mano, le toca los dedos, un poco recordando la imagen de Miguel Ángel. Esto ya es propiamente la gestación de un cadáver. Hemos pasado de una madre que deja de ser madre de un hijo para ser madre del mundo, que luego es sustituida, como hemos visto, por la política en David, con Magat, la ciencia en Goya, el arte, a una madre que vuelve a ser simplemente una mujer completamente a solas con el dolor de su hijo muerto, que no es nada más que un cadáver. Y de la misma manera en la música ya no habrá elevación, progresión, sino
como veremos en este ejemplo de un compositor del siglo XX, polaco, Krzysztof Penderecki. La música también ya solo reproduce el dolor, volviendo, enlazando muy curiosamente con la polifonía que hemos escuchado al principio, sin acompañamiento instrumental. Al principio es muy bajo, por eso se oye mucho. Se suba un poco, si se puede ser, por favor. Qué timidez, Dios mío. Hay que tronar esto, no pasa nada. No hay vecinos aquí, ¿no? ¿Eh? No, empieza muy bajo, sí. Fijaos otra vez en la horizontalidad pura del sonido. Esto vale la pena detenerse un poco para que veáis la ambientación del siglo XX. Penderecki todavía vive, nació en el 33. Aquí no hay amparo, solo voz humana. Estética y el giro que hemos dado con esa música del siglo XX que pasa mucho en el siglo XX, compositores posteriores a la Segunda Guerra Mundial que enlazan con la polifonía renacentista precisamente para tratar de superar el quiebro romántico. Será el caso también de Arvo Pärt, por ejemplo, que también tiene un Stabat Mater, de Somei Sato, de Hosokawa, unos compositores japoneses muy interesantes. Somei Sato tiene un Stabat Mater muy desgarrador también,
escrito desde esa absoluta desolación, sin posibilidad de redención religiosa. Y para terminar, en el campo de la imagen, quisiera acabar con una pietà muy contundente de un pintor alemán que se llama Anselm Kiefer. Anselm Kiefer, que es uno de los pintores vivos, debe tener ahora 75 años, más interesantes en Europa. Una pintura figurativa muy intelectualizada que suele dialogar con los grandes filósofos y poetas alemanes del siglo XX y muy especialmente con la poesía de Paul Celan. Ya sabéis, el gran poeta judío de expresión alemana, cuyos padres murieron en Auschwitz, es por así decirlo el gran cantor de la desesperación humana después de la Shoah, el autor de La fuga de la muerte. Y Kiefer en su pintura una y otra vez evoca esa Alemania devastada por el nazismo, por la guerra. Se interroga siempre acerca del sentido de la historia, del sentido de la propia pintura, de la pintura como testimonio. Son constantes en Kiefer las pinturas de vías muertas, de tren, ¿no? Como recordando la llegada a Auschwitz, de girasoles enormes, negros, con cadáveres. Es una pintura muy lúgubre, muy tremenda y, como digo, muy intelectualizada, que dialoga constantemente con la poesía de Celan. Esta es una pietà del año 2007, y se titula así, Pietà. Y ahí vemos, es una pintura muy matérica también, siempre la de Kiefer, con un Barcelón negativo, digamos. Aquí las propias ramas que envuelven este cadáver son tangibles en el óleo. Y es, por así decirlo, el final de la pietà, el final del motivo de la pietà. Es el cadáver del hombre envuelto por la naturaleza muerta a su vez. Es el final de todo un camino, donde el hombre está muerto dentro de la propia naturaleza que él mismo ha matado. Es enormemente contundente, como suelen serlo todos los cuadros de Kiefer, produce un enorme impacto. Y como Kiefer siempre relaciona su pintura con la poesía, quisiera relacionarlo yo con un poema muy breve de Paul Celan, titulado Soles en hilo, que dice: sobre el yermo gris oscuro, un árbol, alto pensamiento, se aferra a la luz del sonido. Hay aún cantos por cantar más allá de la humanidad. De la redención de la humanidad hemos pasado a la desesperación y al intento incluso de superación de la humanidad. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Sí, por aquí. Bueno, felicidades. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Felicidades por esa excelente charla. Ha hecho unos saltos en el tiempo impresionantes. Nos hemos dejado atrás al de Vivaldi, que es uno de los más, sí, claro, como de he dicho de los más bonitos, sí, ¿no?, que hay, ¿no?, en cuanto a esto. Sí. Y recordar que también el catalán Salvador Brotons tiene también otro Stabat Mater. También, que claro, es que hay unos 200 Stabat Mater. Sí, pero como he dicho al principio, es infinito, claro, infinito. Si uno repasa todos los Stabat Mater desde Josquin Desprez hasta el siglo XX, salen más de 700 o 800, por tanto es... Y luego hacer una especie de cambio, no solamente está el Stabat Mater Dolorosa, sino que también en otras escenas de la vida de Cristo, que es su nacimiento, está el Stabat Mater Speciosa, que es de alegría, de satisfacción, en el cual hay un Stabat Mater muy bonito, entre ellos uno de Liszt, que habla precisamente, que la música se refiere al nacimiento de Cristo, ¿no? Sí, absolutamente. Pero aquí me interesaba traer el motivo de la muerte y de la caída, que era lo que un poco vertebraba toda la exposición, para llegar también a esa expresión ya de la modernidad y para ejemplificar que ese motivo cristiano, pero digamos desacralizado, sigue vivo en toda la expresión artística europea. Muy bien, gracias. Pero muchas gracias.
¿Algo más? Como digo, el tema es básicamente, ha sido una exposición para introducirnos en el asunto, pero podríamos dedicarle todo un curso solo a esto, y podríamos ver en detalle muchas más pinturas, muchos más ejemplos escultóricos, pictóricos, dibujos, y también, por supuesto, en el campo de la música. Si no hay nada más, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. ¿La semana que viene? ¿No? Pues la otra. La otra, bueno, la próxima sesión.